noche de celebración aquí en Veraca. Esta es Veraca, tierra de bendición. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que también nos ven a través de las redes sociales, YouTube, Veraca Iglesia, Facebook. Gracias por estar aquí en casa, nuestro segundo servicio de celebración. Maravilloso Dios, bienvenido, bienvenido Espíritu Santo. En Efesios 3:17, en versión NTV, la palabra de Dios dice así: prepara tu Biblia, tu celular, como traigas tu Biblia, en Efesios 3:17, versión NTV. Su palabra dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Con esto vamos a orar. Espíritu Santo, gracias porque nos permites estar aquí congregados, Dios. Gracias, papá, gracias, Espíritu Santo. Abre cada corazón, Señor, alumbra cada vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Sea usted hablándonos en esta maravillosa tarde, Dios, y que se cumpla tu propósito en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. En Efesios 3:17 dice: echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellos los mantendrán fuertes. Dios nos está hablando desde diciembre. Dios nos dio una palabra clave, un rema para nuestras vidas, que es permanecer firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Firmes y constantes es la clave de permanecer en lo que Dios, en las promesas que Dios nos ha dado, iglesia. Efesios 3:17, en versión NTV estamos leyendo: echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas te van a mantener fuerte. El permanecer en la palabra de Dios, esto crea una raíz. El permanecer crea una raíz. ¿Sabes por qué? Porque la raíz es lo único que permanece en nuestras vidas, y la raíz en nuestras vidas se convierte en una convicción. Di conmigo: convicción. La convicción va a sostener tu vida. Necesitamos convicción en nosotros. Cada uno de nosotros, al escuchar la palabra de Dios, para enfrentar los desafíos, los desiertos, las tristezas, las diferentes situaciones, e inclusive nuestros sueños, y todos estos desafíos que presenta la Biblia, nuestra vida, perdón, la Biblia nos dice: necesitamos echar raíces profundas. Raíces profundas. Para enfrentar estos desafíos necesitamos esa convicción, pero esa convicción, ¿cómo viene a nosotros? A través de la fe. La fe viene por el oír y el oír y el oír en tiempo presente la palabra de Dios. Por eso la convicción viene de la fe. La convicción viene de nuestra fe. Por eso lo que decía ahorita Jessica, al darnos la enseñanza de esto, todo lo que hagamos es con la moneda del cielo, con este principio de reino que es a través de la fe. Es a través de la fe. Todo lo que hacemos, todo lo que sembramos, todo al venir con la expectativa en esta maravillosa tarde, abrir con un corazón abierto, recibir lo que Dios está hablando y entender lo que Dios está hablando y meterme en esa fuente de la voluntad de Dios, es a través de la fe, a través de la fe. Porque la fe no es una religión, no es una denominación, la fe no tiene nada que ver con todo esto. La fe es el poder que Dios le dio a los seres humanos. La fe, al tú recibir a Jesús en tu vida, fuiste sellado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, dentro en nuestro espíritu hay un fruto, y dentro del fruto está uno de los frutos del Espíritu. ¿Cuál es? La fe. Porque para crear necesitamos fe. Para crear necesitamos la fe. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que vemos y lo que existe fue creado de lo que no se veía. Ya conocemos ese principio de reino. La fe crea. Diga conmigo: la fe crea. Nada pudo haber sido creado sin este principio de creer.
Entonces las convicciones es lo que hacen, las convicciones en nuestras vidas nos hacen creer para poder crear. Maravilloso es esto, es un principio vital del reino. Por eso, un árbol en una tierra inestable, por más buena semilla que tenga, ¿qué creen? No va a dar fruto. Todo es inestable debajo de las nubes. Todo es inestable, dice su palabra en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué creen? No. Todo, todo en esta tierra es inestable. Las personas son inestables, los negocios son inestables, el clima es inestable, todo es inestable, ¿verdad que sí? La economía es inestable. Dígame qué es estable en la tierra. Lo único que es estable y que no cambia es la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso nuestras convicciones deben de estar en algo sólido, en algo que no varía, en algo que no cambie. Y es la palabra de Dios, tiene el mismo efecto que tuvo en 1923. La palabra de Dios tiene el mismo efecto que en el año 1840. La palabra tiene el mismo efecto que en el año 2004. La palabra tiene el mismo efecto y tiene poder para renovar nuestras vidas. Es maravilloso la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, es inmutable. Maravilloso es esto. Por eso nuestras convicciones no deben de estar puestas en personas, no deben de estar puestas en trabajo. Por eso no me debe definir mi trabajo, no me debe de definir mi matrimonio, no me debe de definir lo que tengo, no me debe de definir lo que no tengo. A Abraham lo definió su fe. Abraham fue padre desde que Dios le prometió que iba a ser padre y 25 años después fue papá. Pero ¿sabes desde cuándo fue padre Abraham? Desde que lo creyó. Tus convicciones y raíces, iglesia, deben estar arraigadas en la palabra de Dios. Dios no tiene variación. Dios no dice, nosotros como personas inestables, no hay nada más complicado que estar con una persona inestable, que hacer negocios con una persona inestable, que tener una relación con una persona inestable. No es lo más cansado en esta vida, porque una persona inestable no sabe lo que quiere, no sabe a dónde va. Una persona inestable ahorita te dice te amo mucho, pero mañana no te ama. Una persona inestable dice, ver acá es la mejor iglesia, pero mañana dice la peor iglesia. Una persona inestable dice, ahorita Pablo es el mejor pastor, pero mañana es el peor pastor. Y así es la persona inestable, ahorita te da una palabra, pero mañana se retracta. ¿Por qué? Porque no sabe y no tiene una convicción, una raíz arraigada, verdaderamente profunda en quién es Jesús. Haz una pregunta a la que está, a la persona, ahora está en tu corazón. ¿Realmente conoces a Jesús? Jesús es el eje moral de nuestras vidas. Jesús es el eje moral en nuestras vidas. Jesús es sumamente indispensable para la humanidad. Maravilloso, esto no tiene nada que ver con la religión, con la denominación. Jesús, el Hijo de Dios en nuestras vidas. Las raíces van a hacer que seas una persona estable, con convicción. ¿Por qué? Porque la fe se empieza a detonar cuando tú estás escuchando el Evangelio. La fe es el poder de Dios que manifiesta en este mundo físico lo que tú no puedes lograr. Pero hay personas que dicen, quizá Dios no me sane. Hay personas que abrazaron la enfermedad, que abrazaron el diagnóstico. Inclusive hay personas que creen que los milagros ya no existen porque piensan que Dios cambió de parecer. Porque no conocen a Jesús. Una persona que piensa así no conoce a Jesús. No conoce lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz se hizo maldición por ti y por mí. Nos entregó la bendición. Cristo en la cruz murió y sufrió por tus enfermedades y por las mías. Nos justificó, nos calificó su justicia. Su justicia nos calificó en la cruz. Maravillosamente esto. Pero, gloria a Dios.
Porque si no hay raíz, no hay fruto. Si no hay raíz, que no hay fruto. Duele, realmente sí duele crecer. Sabemos que crecer duele, siempre va a haber oposición en un crecimiento, siempre va a haber a gente que no le gusta verte crecer, siempre va a haber gente que quiere verte al mismo nivel, y la gente se acostumbra a verte igual y quieren verte igual, esa es la realidad, quieren verte igual, nunca quieren verte crecer, pero crecer duele, porque el Señor no quiere que nos enfoquemos en el resultado. A veces dice, bueno, enfócate en el resultado, pero cuando yo digo en el proceso, porque el proceso nos desarrolla nuestro carácter, desarrolla la fe, nuestra personalidad, porque a veces oramos mucho para casarnos, oramos demasiado para casarnos, nos metimos con Dios porque queríamos que Dios me mandara al mejor esposo, a la mejor mujer, y cuando llegó y me casé, yo mismo eché a perder lo que Dios me dio, porque no entendí el desarrollo de mi proceso, la sabiduría que Dios me quería enseñar. Una persona que no se sabe tratar a sí mismo no puede, no sabe o no puede tratar a su mujer, o viceversa. Una persona que no sabe amarse no puede amar. Y una persona que no sabe aceptarse y amarse a sí misma es porque no ha recibido el amor del Padre. El Señor nos ama tal cual como somos. Narizones, flacos, llenitos, con ojeras, sin ojeras. Jesús nos ama. El Padre, no hay una condición de amor. Él nos ama tanto que ya no puede amarte más ni puede amarte menos. Él te ama. Si ponemos de una raya del 1 al 10, Él te ama. A veces tú te puedes caer gordo, pero a Él no le caes gordo. Él te ama. Maravilloso es esto. Pero el Señor quiere que aprendamos. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, no lo pasó luego a la tierra prometida. Dios quería enseñarles que confiaran en el desierto, que Él fuera su Dios. Dios tenía hambre de que confiaran en Él. Dios los quería enseñar en el desierto. Pero ya conocemos la historia. El pueblo concluyó mal y no entró a la promesa. Sin embargo, Dios les dio tanto es la misericordia y el amor del Padre que Dios los sacó sanos y salvos, ¿verdad que sí? Con salud, prósperos, bendecidos, a más no poder, pero no entraron al propósito final. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Jesús dice en el Padre nuestro, que estás, ¿dónde? En los cielos, santificados a tu nombre. Luego dice, venga tu reino. Venga tu reino. Y luego después de venir su reino, ¿qué dice? Hágase. El Señor quiere unir voluntades. Quiere unir tu voluntad y mi voluntad a su voluntad. Las decisiones de vidas tienen que ver con la voluntad del hombre. No quiero y no quieres. ¿Y sabes qué? Dios es tan respetuoso, tan amoroso, tan misericordioso, que va a respetar lo único que es tuyo, tu voluntad. Pero qué maravilloso es cuando tú abres tu corazón y dices, Señor, quiero unir mi voluntad a tu voluntad. Porque yo sí quiero entrar a la tierra prometida. Es decir, quiero que tu propósito se cumpla en mí. Porque finalmente es a lo que estamos aquí. Que el Señor cumpla su propósito. No hay nada más glorioso, más poderoso que saber a dónde vas. Que saber que Dios está haciendo su propósito a través de ti. Eso es lo que hace la felicidad en el hombre, no es cuando te enfocas en ti y tus necesidades, sino cuando te enfocas en lo que Dios quiere hacer a través de ti y estás dispuesto. Maravilloso, ¿no? Dios tiene una voluntad para ti, esa es una realidad. Pero tú tienes que decidir unir tu voluntad a la del Padre. Entender este proceso del crecimiento. ¿Por qué hablo del crecimiento? Porque Dios nos hablaba en este año. Es un año de avance, de crecimiento. Pero avanzar y crecer no viene de forma, si quieres decirlo, forzada.
no es forzada. Dios nos da principios de reino para que nosotros podamos caminar bajo esos principios. ¿Por qué? Porque por la fe lo vas a lograr, por la perseverancia, pero no te enfoques en eso. Recuerda, es lo que Dios me está enseñando ahorita. Dios me quiere enseñar la sabiduría para cuando llegue esa petición o ese propósito manifestado a través de la fe, yo concluya correctamente y no me pierda porque me enfoqué tanto en el resultado que no comprendí el proceso que Dios me quería enseñar a mí, sabiduría. Ser una mujer, un hombre centrado, en donde estoy parado, un hombre que entiende el propósito de Dios, un hombre que sabe lo que Dios está haciendo a través de él. Y cuando tú caminas, entonces te vuelves así. En este sentido te conviertes en una persona con una convicción, no una persona inestable, sino eres una persona estable porque sabes lo que Dios está haciendo. Por eso los proverbios es Salomón. Los proverbios, ahorita estamos leyendo proverbios, son principios que Dios le enseñó a Salomón, el hijo del rey David. Y por eso David era un hombre, dice la palabra de Dios, que fue el hombre más, más sabio y más. Por eso Dios primero trabaja contigo. Esta predica no es para el vecino, no es para el de al lado, no es para tu esposo o para tu esposo, para el tío, para el sobrino, para el amigo, para el vecino, no es para ti, dígale, esta predica es para mí, porque Dios primero trabaja con nosotros para que los nudos de nuestro corazón se desaten. Él quiere enseñarnos sabiduría, ser sabios, ser sabios, ser sabios. Maravilloso es Jesús, maravilloso. Entonces vamos a ocuparnos de nuestro interior. A ver, Dios, aquí está mi corazón. Mi actitud de mi corazón creo que no ha sido buena en los últimos meses. He concluido mal porque el enojo me ha invadido, la inconformidad me ha invadido, todo me parece mal. Creo que todos están mal, pero yo estoy bien. Creo que todos fallan menos yo. Creo que a todos les concede las peticiones de Dios, pero a mí no. O quizá no tengo nada, tengo todo. No sé cómo podamos pensar, pero cuando hay un cambio interno en nosotros, cuando los nudos de nuestro interior, Dios los empieza a desatar, todo lo que está dentro es un reflejo de lo que vivimos afuera. En automático, somos nuestras relaciones, cómo están nuestras relaciones en nuestro exterior, cómo concluyeron, cómo va mi vida. A mí no me define lo que tengo o lo que no tengo. Eso no debería definir a una persona, a un hijo de Dios. No me define mi trabajo, si tengo, no me define mi oficio, no me define. A mí me define algo que es la palabra de Dios, amén. Pero Dios quiere unir nuestra voluntad a su voluntad. Y eso es algo muy poderosísimo cuando una mujer, un hombre dice, yo quiero unir mi voluntad a tu voluntad. Por eso en Romanos 12:2, en versión Reina Valera, su palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios, como es agradable y es perfecta. Todos conocemos esa voluntad, es agradable y es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para tu vida? Es agradable y es perfecta. Dios te quiere bendecido o maldecido. Dios te quiere enfermo o sano. Dios te quiere con provisión o sin provisión. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Aleluya. Por más que veas la crisis, denle un aplauso a Él. Porque Dios nos quiere, siempre hay algo que aprender. Nosotros como seres humanos, la crisis en nuestras vidas siempre va a desarrollar un potencial en nosotros. Pero ese potencial en los hijos de Dios se llama fe. Hay un potencial en nosotros que se llama fe. Una crisis desarrolla este carácter, esta personalidad, esta obediencia, en ceder mi voluntad, en decir, Señor,
Aquí estoy, Espíritu Santo, aquí estoy. Te enamoras más de Jesús. ¿Cuántos conocen a Jesús? ¿Cuántos conocen a Jesús? ¿Sabes qué es lo único que nos conecta a Dios? Es la fe. ¿Y sabes qué es lo que te desconecta de Dios? Las dudas. Dios nos ha estado enseñando la fe para poder avanzar, crecer, posicionarnos o entrar en el terreno de victoria que Él ya nos dio a través de la obra consumada de la cruz. El consumado es. Aleluya. Abraham fue padre desde el momento que Dios le dio la promesa. Pero por eso dice en Juan 15:1, y aquí comenzamos la prédica. Esta era una introducción. En Juan 15:1, en versión Reina Valera, todos conocen este versículo. ¿Están contentos? ¿Están en la expectativa? Abre tu corazón, abre tu corazón. Deja que la palabra de Dios pasee tu corazón, te abrace, te fortalezca y que la fe crezca. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Jesús me encanta porque se da un nombre a sí mismo Él. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. A ver, esto a mí me abrió una pregunta y dije, quiere decir, bueno, para empezar, ¿sabes qué es una vid? Es un árbol, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es un árbol. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Eso significa que hay vides que no son reales y que no son verdaderas. Aguas, porque dice Jesús, yo sí soy la vid verdadera. ¿Y qué creen? Mi Padre es el labrador. Jesús se está presentando como la vid verdadera. Y luego dice, todo pámpano, en Juan 15:2, todo pámpano que en mí no... ¿Qué es pámpano? ¿Qué es? Rama, es una rama. Que toda rama que en mí no lleva fruto, y se lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve aún más fruto. Pero me voy al 4 en versión NBI. En el Evangelio de Juan 15, verso 4, en versión NBI dice Jesús, y vamos, este es un principio de reino. Dice Jesús, permanezcan en mí. Jesús dice, permanezcan en mí. A ver, ¿quién es Jesús? La palabra. La palabra es Jesús. ¿Permanezcan en quién? En mí. Y luego dice, y yo permaneceré en usted. A ver, es diferente, iglesia, visitar que permanecer. Es diferente. Es una gran diferencia entre un cristiano que visita y un cristiano que permanece. Hay un poder en permanecer. Hay un poder en permanecer. ¿Sabes cuál es ese poder? Es el crecimiento, es el avance. Así como ninguno puede dar fruto por sí mismo, Jesús dice, nadie puede resultar sin mí, nada puede hacer. Todo en este mundo es inestable, todo, no veo a nada que sea estable aquí. El clima es inestable, todo varía, ¿verdad que sí? Pero dice su palabra, así como ninguno puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. Jesús nos invita a permanecer pegados a Él, no en visitar, no en de vez en cuando, es permanecer, permanecer, permanecer. Permanecer, porque una persona que no permanece no conoce a Jesús. Una persona que no permanece es una persona inestable en todas las áreas. Tiene una relación inestable, es una persona emocionalmente inestable. Pero si tú permaneces en Jesús, entonces, ¿qué crees? Jesús va a permanecer en ti. Porque es su presencia manifestada, son sus promesas manifestadas a raíz o a través de la fe. Por eso el Señor nos invita a echar raíces, raíces no en personas inestables, no en trabajos, no echen todo es de raíz. Echamos raíces en el trabajo para tener frutos, está bien. Echar raíces en las relaciones de la iglesia, es importantísimo echar raíces en las relaciones de iglesia para que tengas un fruto. Si no echas raíces, ¿cómo vas a tener fruto? Todo es de echar raíz, amén. Todo es echar raíz.
raíz en tu matrimonio, raíces en tu trabajo, raíces en las relaciones de iglesia, todo es de echar raíz, pero el Señor quiere que echemos raíz en la palabra, en Cristo Jesús, en algo que no va a cambiar, en algo que va a permanecer para siempre. Su palabra nos renueva todo el tiempo. Unan su voluntad a la voluntad de Él, unamos nuestra voluntad. Qué tremendo, luchamos con nuestra voluntad, ¿verdad que sí? Luchamos con nuestra voluntad, porque vemos tanto, somos vivimos a los 5 sentidos mucho, demasiado. Pero el Señor dice que echemos raíces profundos, permanecer. Por eso dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él. Vean este principio de reino, Jesús está en ti. Tú lo recibiste, sí, pero no es lo mismo visitar que permanecer. Por eso mi pregunta es, ¿realmente conoces a Jesús o sabes de Jesús? ¿O conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? El único que te genera los resultados se llama Jesús. Nuestra vida es una vida ramificada a la vida, no una vida independiente. Lo que hace a las personas incompletas es porque no permanecen en la vida. ¿Cuántas personas en las iglesias son personas incompletas? ¿Por qué? Porque son visitantes, porque simplemente son oyentes, no se vuelven discípulos, o creen ya saber todo, o creen porque llevo 20 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, ya lo sé todo. Pero no es así. La palabra de Dios no tiene carencias. Tú tampoco deberías tener carencias. Pero es a través de permanecer en Él, para que Él permanezca en nosotros. Iglesia, todo lo que fluye en Jesús, fluye en nosotros. No abraces, no abraces la enfermedad, no abraces. Hay gente que cree que Dios le puede sanar de una gripa, pero hay gente que no cree que lo puede sanar de un cáncer. No creen que Dios abraza los diagnósticos, está bien. Tú decides tu voluntad. Si tú quieres vivir con ese diagnóstico toda tu vida, it's up to you. Tú decides. No es Dios diciéndote, está bien, es la enfermedad que te dio el mundo, porque aquí en el mundo todo es inestable. Está bien, toma la enfermedad, toma el diagnóstico, tómalo, abrázalo, es tuyo, ámalo. ¿Por qué? Porque no has unido tu voluntad a su voluntad. Iglesia, Dios quiere que avancemos y crezcamos, pero hay algo que limita el crecimiento y el avance. Es la mediocridad y el conformismo. Nos convertimos mediocres y nos conformamos con tan poco, porque estamos limitados mentalmente hablando. Mi mentalidad está en mi esfuerzo, en mi capacidad, en mi licenciatura, en lo que yo sé hacer, en mi doctorado, en mi experiencia y todo. Y creo que estas son mis limitaciones. Creo que sí puedo lograr mucho, pero hasta aquí, porque estoy limitado. O viceversa, quizá no tengo estudios ni más. Y dices, estoy limitado, no sé qué hacer de más. Pero sabes una cosa, Dios no necesita eso. Lo único que Dios necesita es fe. Fe para crecer, para avanzar. Fe. Y la fe viene cuando la gente deja de crecer, pierde el propósito de Dios. Pierde el propósito. Cuando tú dices, yo hasta aquí, está bien, pero perdiste el propósito. Déjame decirte esto. Cuando comenzamos iglesia, en marzo de la pandemia, yo no me conformaba con estar con mi esposa y mis 2 hijos en casa. Y después fue creciendo, recuerdan algunos. Y después fue creciendo y luego en Salvador Krill. Y no me conformaba. Y luego llegamos aquí. Y yo no me conformo aquí. Yo no me conformo. Soy agradecido. Sí soy agradecido. Pero no soy mediocre y conformista.
Y no porque me las crea muy, no, yo no, yo no. Pero dentro de mí hay un poder y una fuerza que desarrolla todo ese potencial que se llama fe. Y no es mi fe, es la fe que Dios depositó en mi espíritu a través del Espíritu Santo. Y es tan maravilloso el descanso que este fruto solamente pegado a Jesús, no por visitarlo, sino por permanecer. Todo lo que fluye en Cristo, ¿qué creen? Fluye en mí. Aleluya es esto. Aleluya. Aleluya. Dice que separados de mí, nada, nada, todo lo que haga separado de Él, tarde que temprano, va a caer. Porque su palabra dice que separados de mí, nada. Pero si no hay raíz, no va a haber fruto. Hay muchos cristianos incompletos. ¿Por qué? Porque la gente, la iglesia, no ha entendido. Y no hablo de Veraca, hablo de la iglesia, del cuerpo de Cristo en general. La iglesia en general, no sucede aquí en Veraca, pero en general se convierten visitantes solamente, pero no permanecen en lo que Dios dice en su palabra. Porque el poder viene por la vid. Al estar pegado a la vid hay un poder creativo, es una energía, es un poder, no de Pablo. No, mis convicciones no están en el universo, no están en, en la neurolingüística, mi poder, mi convicción no está en la motivación personal, no. Mi convicción está en los principios de reino que funcionan porque funcionan. Así de sencillo funcionan. Pero ¿cómo viene esa convicción? A través de la fe. ¿Y la fe cómo viene? A través del oír, y el oír, y el oír, ¿qué? ¿De verdad disfrutas su presencia? Víctor, ¿estás por ahí? Víctor, ven. Préstale el micrófono a Víctor. Va a cantar una canción que escribió. Él no va a cantar. Ven, Víctor, ven. Él va a cantar una canción. Tápese los oídos. Dios los bendiga. Bueno, como en la mañana lo comentaba, el viernes para empezar el viernes y precisamente tuve un sueño donde aquí el pastor estaba enfrente, estaba hincado y con los brazos abiertos y de este lado estaba la pastora. Eh, Estaban un pequeño grupo de hermanos, de congregantes, como unos 10, 15 más o menos, donde la pastora estaba invitando a todos a pasar aquí enfrente. Me llamaba la atención mucho de que parte de la iglesia, su gran mayoría, se quedaba allá atrás, parado, y la pastora hacía la invitación de que pasara aquí enfrente. Y la pastora decía que quién más quería pasar, que quién más quería recibir de esto. Y yo volteaba y pues ya nadie más pasaba, y por lo que la pastora se volteaba y alzaba sus manos y yo pude percibir esa burbuja, esa atmósfera yo le comentaba al pastor como protección. Entonces, sí, muchos se quedaban atrás, pocos aquí adelante. Eh, Como le decía en la mañana, yo los invito a pasar acá enfrente cuando se les invite. No hay una exclusividad de que quién pueda pasar y quién no, sino todos es en general la invitación. Y pues rodeado en su atmósfera, a mi perspectiva suceden cosas muy poderosas. Dios los Amén. bendiga. Amén. Wow. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Y es que permanecer en Cristo es más que reconocer la existencia de Dios. Hasta Satanás reconoce la existencia de Dios. Pero permanecer es más profundo. Permanecer es más profundo.
Porque Cristo, iglesia, es totalmente indispensable y vital para los seres humanos. No hay nada fuera y separado de Cristo. La gente está cansada en el mundo de esforzarse para lograr éxito. La gente está cansada en el mundo de la enfermedad y de los diagnósticos. La gente está atrapada en el miedo, en el caos. La gente cada vez afuera se vuelve más esquizofrénica. La gente se suicida. La gente está concluyendo mal porque Cristo es vital, es indispensable para la vida de los seres humanos. Nada puede ocurrir sin Cristo. Nada, absolutamente. Por eso dice que en Juan 1:1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, dice en Juan 1:2, y el 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese poder, esa parte, esa energía creativa de Cristo opera dentro de nosotros. La muerte estaba en la tumba. La muerte creyó que había atrapado y que había vencido, pero ni la muerte pudo con Cristo, con la vida misma. Todo fue creado por Él y para Él. Todo gira alrededor de Cristo. Todo, 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 todo. Tienes una fuente de poder dentro de ti. Hay una fuente de vida. No lo vas a entender al menos que permanezcas. ¿Cuántos quieren permanecer? Todo envejece, todo se termina, pero su palabra es la que permanece para siempre. Por eso en el Salmo 89:34 su palabra dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Iglesia, Dios quiere que nuestra voluntad esté en armonía con su voluntad. Una armonía, unir nuestras voluntades. Maravilloso. Entonces, pastor, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué mueren antes de tiempo? ¿Por qué hay personas que mueren antes de tiempo? ¿Por qué hay personas que viven enfermas y van a la iglesia? ¿Por qué viven así, pastor? ¿Qué está pasando? A ver, este, Dios da visiones. Se los he dicho de acuerdo a la palabra de Dios en prédicas pasadas. En Proverbios dice que sin visión, ¿qué? El pueblo perece. Mire, lo que nos contó el hermano Víctor. ¿Qué edad tienes? Víctor tuvo este sueño y no creo que Víctor se haya acostado pensando en mí. Entonces Dios le da un sueño de lo que sucede en la atmósfera que hemos estado viviendo en el culto de las 9. No cabíamos, por cierto, estaba lleno. Y la atmósfera que se vive aquí en la presencia manifestada de Dios. Dios nos ha invitado y nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, muy, muy claro, muy convincente. Pero dice en Proverbios 18:21, Proverbios 18:21 dice, fíjate lo que dice la palabra de Dios, la muerte y la vida están en poder de Dios. No. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Dios honra su palabra. Dios honra su palabra. Si tú dices, Señor, me estoy muriendo. Señor, Señor, ¿qué más? Estoy salado. Yo nací
salado. Todo lo que hago me sale mal. Señor, los cielos están cerrados. Señor, Señor, ya no quiero vivir, estoy cansada. Ya no quiero saber nada. Señor, mejor llévame. El Señor honra su palabra. Él dijo en Proverbios que la muerte y la vida están en poder de nuestra lengua. Y lo que habla nuestra lengua es lo que está en mi corazón. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Está en Dios? No, no está en Dios. Tenemos un poder creativo dentro de nosotros, una obra consumada en la cruz. Alguien absorbió la maldición, la enfermedad, la pobreza. En la palabra de Dios no hay carencias. Si tú estás careciendo, si tú estás padeciendo, es porque por falta de conocimiento y de revelación de la palabra, de lo que Cristo hizo por ti. Si tú crees mal, vas a seguir viviendo mal. Pero si tú crees correctamente, vas a vivir bien. Iglesia, de la religión, tú eras una religión tradicional o no, yo no sé. Y de la religión pasaste ¿a dónde? A una relación con Dios. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué crees? Hay algo más profundo que una relación. Y en primera de Juan 1:3 nos dice, el Señor no quiere que seas un visitante solamente, que permanezcas a través, no de la relación, hay algo más profundo, es a través de la comunión. La comunión es algo más profundo que la relación. En primera de Juan 1:3 nos dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa comunión, esa profundidad de permanecer, hay un poder creativo en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es su palabra. Él dijo y Él dice, Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra tiene el mismo efecto de poder que tuvo en 1900 a este tiempo, 18 de febrero del año 2024. Crecer duele, sí duele, sí duele, sí duele, sí cansa, sí, pero ¿sabes qué? Estás avanzando, estás creciendo a través de permanecer, no de visitar, sino permanecer a través de la comunión con el Espíritu Santo. Una comunión, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, fluye. Entonces el Espíritu Santo va al cielo para darte un ejemplo, una analogía, y luego el Padre le dice al Hijo, y luego el Hijo le dice al Espíritu Santo, y luego el Espíritu Santo le dice, tráeme a Joca, y luego el Espíritu Santo agarra a Joca y la pone con el Padre y la pone con el Hijo, porque los tres son uno solo. Y el Espíritu Santo aquí en la tierra, mostrándonos, revelándonos a Jesús, mostrándonos al Padre a través de la comunión. Iglesia, Cristo es el eje moral de nuestras vidas. No tenemos por qué pecar si permanecemos. Jesús es nuestro eje moral. Esto no es una religión. Esto es gracia. Es Jesús proveyendo lo que no tienes y lo que no tengo. Yo no tengo santidad, pero el que está dentro de mí me califica.
me transforma y voy más profundo. Por eso veo los cielos abiertos. Tengo un donante de 20 millones de pesos y él no lo sabe. Para el engrandecimiento de su reino. Él no lo sabe, pero lo va a saber. Y va a llegar y va a decir, yo no sé por qué lo estoy haciendo, pero haz la iglesia. Dios ha dado la orden. Qué poderoso es cuando permaneces. Nuestros poderes, iglesia, son parte de la energía de Cristo. Son parte. Todo se hizo por Él y para Él. Todo gira alrededor de Cristo. Y Cristo está dentro de ti, está dentro de mí. Es un generador de vida, de paz. Y eso te crea una convicción y una estabilidad en tu persona. Y ya no eres un cristiano más del montón. Eres un hijo maduro, un hijo con convicción, un hijo que ha cedido su voluntad a su voluntad. Jesús nos ama tanto, tanto, que Él quiere que echemos raíces profundas, porque es la única manera que tu hoja va a tener un fruto. ¿De dónde viene? ¿Qué viene del tronco hacia la rama? ¿Qué es lo que viene del tronco hacia la rama? ¿Qué viene? La savia, la alimentación viene y va llegando ¿hasta dónde? Hasta las ramas. ¿Quiénes son las ramas? ¿Quiénes son las ramas? Tú y yo somos las ramas. Maravilloso. Dar un aplauso al Espíritu Santo. Maravilloso. Espíritu Santo. Separados de mí, nada podemos hacer. Dios nos está hablando del crecimiento y nos está dando puntos claves, iglesia, para caminar sobre estos principios de reino a través de la fe. A través de la fe. Es a través de la fe, no se te olvide, es a través de la fe. A través de creer y de creer. Por eso es indispensable, si tú la primera vez que entras a una iglesia y quieres recibir a Cristo en tu corazón, por eso es importante que decidas recibir a Jesús, porque es lo primero que necesitas, es la vida. Es la vida. El Señor me habló de cambiar diagnósticos. El Señor me habló de hacer milagros sobrenaturales. No soy yo, no, es el que está dentro de nosotros. Es el tiempo de ver la presencia manifestada del Espíritu Santo, de su palabra. Es el tiempo. No te quedes atorado, no te quedes atrapado con los nudos de tu corazón. Deja que el Espíritu Santo, a través de su palabra, esos nudos que te han atrapado por décadas, por días, por años, esos nudos que te han atrapado, déjame decirte que el Señor te invita a permanecer en Él, para que su vida y su poder y todo lo que fluya en Jesús fluya en ti. Tú eres el Jesús para otras personas. Tú eres el Jesús para otras personas. Somos las manos de Jesús, somos las piernas de Jesús aquí en la tierra. ¿A dónde llevaste a Jesús esta semana? ¿Te has preguntado a dónde llevaste a Jesús esta semana? Tus manos son Jesús. ¿A dónde lo llevaste esta semana?
Jesús es nuestro eje moral. Nos provee la vida, nos provee todo lo que necesitamos. Yo no sé cuál sea la condición de tu corazón, las dudas, las barreras, no sé, los conceptos en tu estructura, pero el Señor quiere desbaratar todo eso. Es tan simple el Señor. Solamente permanece pegado a la vida. Y como Él es, soy yo en este mundo. Deja que fluya la vida de Jesús en tu vida, cambiando diagnóstico. Hoy el Señor está haciendo sanidad. El Señor está haciendo sanidad. Yo lo puedo sentir. Deja que el Señor trabaje en tu cuerpo, que trabaje en tu corazón. Deja que Él trabaje en ti a través de lo que estás escuchando. La fe está detonando. Cuando detona la fe, detona el poder de Dios en nuestras vidas. Deja que detone esa fe. Lo que te hayan dicho, alguien le dijeron algo. Hay alguien que recibió unas palabras muy fuertes. Estas palabras crearon un nudo en tu interior. Y esas palabras te ataron en lo más profundo de tu corazón. Pero el Espíritu Santo hoy dice: lo que fluye en mí, fluye en ti. Deja que fluya esa libertad de estar pegados en Jesús. ¿Por qué no vienes a la atmósfera? ¿Por qué no vienes al altar? Te invito, que no te dé vergüenza.